Pablo Quintero es nuestro invitado esta tarde, él es politólogo con quien estamos conversando sobre el escenario electoral de 2022, lo que ha sido también este proceso del 21 de noviembre y ahora en este bloque vamos a hablar de el referéndum revocatorio que el 10 de enero de 2022 se cumple la mitad del periodo de Nicolás Maduro en el ejercicio del Poder Ejecutivo, abre la posibilidad de un referéndum revocatorio que el movimiento venezolano por el revocatorio está solicitando se pueda activar. Hay condiciones hoy para activarlo, no desde el punto de vista técnico que está establecido en una norma, hablamos desde el punto de vista político, entendiendo los escenarios previos que hemos tenido, donde el ciudadano tiene que poner su nombre, su firma y de forma presencial ratificar esa voluntad de llevar a cabo un proceso revocatorio. Y por supuesto las organizaciones políticas están en capacidad previa a lo que ha pasado este 21 de noviembre de ir a ese proceso que nos puede llevar posterior a una elección presidencial. Mira, yo considero que hay muchas ventajas y desventajas. En primer lugar, cualquier referéndum revocatorio, cualquier tipo de movilización de este nivel requiere previamente de un nivel de organización extremadamente alto de las organizaciones políticas. Organizaciones políticas que demostraron este año que para poder ponerse de acuerdo en una candidatura les costó bastante. Vimos en estados donde había más de 4 o 5 candidatos. Es un escenario complicado para cualquier político o cualquier oposición establecer un referéndum revocatorio donde se saquen más de 6, 7 millones de votos sin haber un acuerdo previo entre todas las fuerzas políticas. Pero más allá de eso, yo considero que tiene que haber quizás hay que salir del dilema de lo que se llama gobierno interino. Sería muy complicado para la ciudadanía entender un referéndum revocatorio con la existencia en ese momento de un gobierno interino todavía. ¿Cómo se manejan esas narrativas? ¿Cómo se le explica al ciudadano que va a haber un referéndum revocatorio? También de una presidencia que no se reconoce. De una presidencia que no se reconoce, pero también por otro lado, ¿qué pasa si la oposición no llega a activar el referéndum revocatorio? Entonces hay situaciones que la oposición escenarios que la situación deben contemplar. Lo otro es que habría que ver si los números de estas elecciones dan para realmente con las demás fuerzas políticas movilizar y llevar a cabo esa propuesta. No seguir subestimando el oficialismo también, porque así como hay una situación presente en el caso de Barinas, que van a defender a capa y espada lo que va a pasar con las elecciones en Barinas, lo mismo va a ocurrir con el referéndum revocatorio, van a evitar su activación. Sin embargo, si es estratégico que la oposición, si ellos consideran dentro de su juego político que la oposición se lance por ese barranco, perfecto. Se van a dar las condiciones para que exista el referéndum revocatorio y pase lo mismo que ha pasado en otras ocasiones. Lo otro es que si no existe la posibilidad de darse un referéndum revocatorio, ¿qué va a hacer la oposición? Yo creo que claro, porque el próximo escenario electoral que estamos hablando sería en 2024. El músculo político tiene que trabajarse para el 2024. Sabemos perfectamente que la crisis obliga a que uno quiera o que el ciudadano y los políticos quieran salir del gobierno rápido, pero cualquier proceso de cambio político requiere una organización previa, político y electoral, y la sincronización de los aliados internacionales también, yo creo que es importante. El referéndum revocatorio, a mí me gustaría por lo menos escuchar la opinión de la Unión Europea, la opinión de lo que piensa Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que son decisiones que deben tomarse de forma local, pero previo a eso debe existir un proceso de organización interno y un proceso de reencuentro entre todos los sectores políticos. Y estamos hablando que el proceso de revocatorio debe tomarse en consideración no solamente los partidos políticos, la sociedad, el sector empresarial, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante la participación o por lo menos la consulta, si realmente es viable ese camino. De momento son debates que hay que darse y que la oposición debe darse en el año 2022. Un proceso de reconfiguración, de renovación, de reencuentro, de planificación, ver qué va a pasar para por lo menos de alguna manera defender las competencias de los estados que fueron electos en el caso de la oposición, ver qué va a pasar con el tema de las sanciones que va a seguir dándose de aquí al 2024, ver qué va a pasar con el diálogo en México, si realmente está siendo fructífero ese diálogo y de alguna manera, bueno, son situaciones que se van a seguir presentando para el año que viene. Y evaluar además liderazgos, porque si hablamos de un escenario de referéndum revocatorio y hay un resultado favorable para la oposición, vamos a una elección presidencial y también nos lleva a evaluar precisamente liderazgos que puedan afrontar una campaña nacional, que es otro tema también considerable con lo que ha sucedido el 21 de noviembre, con lo que está sucediendo con los partidos políticos, hoy quién es candidato presidencial si vamos a un proceso sí, por lo general una campaña presidencial debe manejarse con mucha antelación, estamos hablando de años.
que habría que ver primero si la oposición se está comunicando con esos sectores políticos electorales para ese proceso. Uno, la oposición se está comunicando con los militares de cara a unas elecciones presidenciales desde ya. Eso es algo que se tiene que estar preguntando. La oposición se está reencontrando y comunicando con los sectores políticos electorales jóvenes, las universidades, por ejemplo. La oposición se está comunicando con el sector empresarial, que es importante, el sector comercial. Hay una real coordinación entre todos los grupos de la sociedad civil. Habría que preguntarse eso. Unas elecciones presidenciales en un sistema que evidentemente no es democrático, sabemos perfectamente que no lo es, no puede gestionarse como estas elecciones alcaldes y gobernadores, con poco tiempo de anticipación, no se le da explicaciones a la gente de situaciones que no se entienden todavía, qué está pasando con monómeros, es decir, qué va a pasar con el gobierno interino, son cosas que tienen que tomarse previo a unas elecciones presidenciales. Yo creo que si algo ha sido eficiente el chavismo, poderoso en eso, es que nunca han dejado de hacer campaña. Nunca han dejado de hacer campaña, hacen campaña de forma permanente, la oposición no hace eso, la oposición se desarticula, se desactiva y hay que entender que el gobierno va a generar condiciones también de aislamiento, de fractura, de división para el año 2022, va a incorporar pequeñas crisis para que la oposición se vaya, se dilate, se desorganice, se enfrente, entonces tienen que tomarse esos escenarios previos de cara a unas elecciones presidenciales, pero lo más importante, como decíamos en un principio, es organización, estrategia, planificación y estrategia. Si no hay estrategia y no hay organización, lamentablemente la oposición va a caer en la misma improvisación de siempre, en la misma confrontación permanente que tienen incluso los dirigentes políticos por las redes sociales, que es algo lamentable, porque de alguna manera genera más fracturas, genera más división, genera más resentimiento y el ciudadano se sigue cansando, se sigue alejando de la política, tanto del oficialismo como de la oposición. ¿Cómo recuperar al ciudadano rápidamente? Ya nos toca despedir ese ciudadano que hoy el país cambió, como lo hemos mencionado, ya el escenario 2017, donde los ciudadanos están esperando que los políticos vengan a ofrecer, vengan a dar para solventar problemas, ese ciudadano que hoy entendió que el país cambió y hoy todos somos responsables de generar ingresos propios, de poder cambiar nuestra realidad económica de manera independiente, ¿cómo volver a enlazarlo con la política? Con esa política que sigue teniendo el mismo panorama. Desde el lenguaje, Carlos, desde la comunicación, la oposición tiene que reencontrarse con el ciudadano desde lo positivo. Tiene que darse cuenta de que la crisis no puede ser incluso hasta emocional, hasta psicológica. Lamentablemente vemos que hay políticos que emulan la catarsis de las redes sociales y siempre hablan mal de Venezuela, incluso de la situación. Ya la gente sabe lo que está viviendo. El político venezolano tiene que manejar un pensamiento un poco más proactivo y tiene que empezar de forma a hablar propositiva. Tiene que llevarle quizás esperanza a la gente, pero con realidades. Y las realidades de alguna manera se van a ir ofreciendo a medida que se vaya movilizando la sociedad civil, se vaya reenamorando. Hay que reenamorar a la gente. Y no solamente a la militancia política, que eso es importante, hay que reenamorar a todos los venezolanos, de todos los sectores universitarios, gremiales, sindicales, los trabajadores, los estudiantes también. Entonces yo creo que la comunicación tiene que ser horizontal, no una comunicación incluso solamente para campaña. Aquí a veces pareciera que los políticos hablan o los partidos se activan solo cuando hay elecciones. Yo creo que la comunicación tiene que ser permanente, tiene que ser constante, tiene que ser moderna, adaptada, tiene que ser sistemática, integral, tiene que ser una comunicación empática y sobre todo honesta, sincera. La gente quiere que le hablen con la verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Que le rindan cuenta, que la función pública sea para rendir cuentas. ¿Qué está pasando con monómeros? ¿Qué está pasando con el gobierno interino? ¿Qué está pasando con las divisiones internas de la oposición? ¿Qué está pasando dentro de el G4, por ejemplo? La gente quiere saber. Es la única forma, a través de la verdad, es la única forma de reencontrar a la gente. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo esta tarde. Ustedes también gracias por acompañarnos. Recuerden que esta entrevista está disponible no solamente en las redes sociales, en la cuenta En Contexto Piso I, sino también en nuestro canal de YouTube, En Contexto con Carlos Peñalosa. Será hasta mañana que nuevamente estemos con ustedes.